Personas que leen la Biblia han pensado alguna vez en cómo el orgullo puede alejarnos de las cosas buenas que Dios quiere darnos. Imagina que el orgullo puede convertirse en un obstáculo casi imposible en lugar de una gran victoria. Naamán era un líder sirio que tenía un grave problema de salud. Su historia muestra cómo el orgullo puede impedir que incluso las cosas más asombrosas sucedan en nuestras vidas. Era una pena que Naamán fuera leproso a pesar de ser un hombre muy importante y poderoso. La solución estaba cerca, pero lo que casi le impidió conseguirla fue su orgullo, que mucha gente veía como lo que le hacía grande. Veremos cómo Naamán casi pierde la oportunidad de ser sanado cuando escuchó a un predicador de Israel decir algo simple pero poderoso. Lo que parecía el fin de su vida resultó ser una lección sobre cómo ser humilde y seguir las reglas. Y aquí está la pregunta que sigue teniendo sentido. Antes, ¿alguna vez has rechazado algo bueno porque no era como pensabas que sería? La historia de Naamán puede enseñarnos mucho sobre cómo ser humilde puede abrir puertas que al principio no parecen posibles. Antes de comenzar esta interesante historia, si aún no eres un guardián de las Escrituras, por favor suscríbete al canal y deja un like para que puedas seguir recibiendo material que mejorará tu fe. Conozcamos más sobre Naamán y lo que estaba en juego para él. Antes de que podamos entender el gran cambio por el que pasó Naamán, necesitamos saber lo que estaba sucediendo a su alrededor. Naamán no era un hombre cualquiera, era un líder militar muy conocido en Siria, que en aquella época era un reino poderoso. Era rico, poderoso y conocido, pero no podía cambiar una cosa: estaba enfermo. Naamán tenía lepra, una terrible enfermedad que a menudo mata y hace que una persona sea rechazada por los demás, además de enfermar. En aquella época, ser leproso significaba vivir al margen de la sociedad. No era solo un problema de salud, era una condena a estar solo. Los israelitas pensaban que la lepra era una maldición y que tenía profundos significados religiosos porque estaba vinculada al pecado y a la impureza. Naamán era un famoso líder militar, pero no podía cambiar su salud. Había un gran profeta en Israel llamado Eliseo que podía curar a la gente a través del Dios de Israel. Esto era algo que él no sabía. Una joven esclava israelita que trabajaba en casa de Naamán comienza a contar su historia cuando dice que Eliseo podría curarlo. Aunque era una prisionera de guerra, esta joven esclava fue lo suficientemente valiente como para hablarle a su amo de la curación, algo que la mayoría de la gente en esa situación nunca haría. Para Naamán, fue su simple fe y confianza en el poder de Dios lo que cambió las cosas. Cuando Naamán escucha la idea de la joven, decide hacer lo que ella le dice. Pero, como suele ocurrir en las historias de fe, los planes de Dios no siempre salen como pensamos. No, Eliseo no fue solo a ver a Naamán. Envió a un criado y le dijo a Naamán que se bañara 7 veces en el río Jordán, que era un simple río que algunos consideraban sucio. Naamán era muy orgulloso y apreciado, así que esta simple enseñanza de clase baja le pareció un insulto. ¿Por qué un simple baño iba a ayudarle a mejorar? El Jordán no era un río grande como otros de la zona. Tampoco entendía cómo algo tan simple podía curarle. Con todo su entrenamiento para la guerra y su estatus, Naamán pensaba que los milagros tenían que ser grandes e impresionantes. Aquí está la primera señal del orgullo que casi le impidió mejorarse. Ahora, guardianes de las Escrituras, pónganse en el lugar de Naamán. Tú, que tienes todo lo que cualquiera podría desear, estás recibiendo una lección fácil que requiere que seas humilde y la sigas. ¿Cómo te sentirías al respecto? Dinos lo que piensas de la primera reacción de Naamán a continuación. ¿Te lo pidieron a ti? ¿Serías lo suficientemente humilde para hacerlo, o también tendrías miedo? Cuando Naamán oyó lo que dijo el profeta Eliseo, se enfadó. Esperaba una curación milagrosa, algo que estuviera a la altura de su estatus y posición. En lugar de eso, recibió un consejo fácil y aparentemente sin importancia: lávate 7 veces en el río Jordán. Piensa en la situación de Naamán. Un hombre reconocido y poderoso, hirió su orgullo que el predicador ni siquiera fuera lo suficientemente humilde como para ir a hablar con él en persona. Eliseo solo envió a un sirviente, y el mensaje le decía que se bañara en un río que no le parecía tan bueno. Naamán pensó que esto era una tontería. Como tenía lepra, ya estaba en una mala situación, pero su orgullo casi le impidió ver el gran regalo que Dios había planeado para él. Se enojó con Naamán. ¿Por qué el río Jordán?, se preguntó. No hay ríos mejores y más limpios en mi país en los que un hombre como yo preferiría nadar. Se sintió defraudado porque el milagro no fue lo que él pensaba que sería. Muchas veces, el orgullo nos impide ver los dones que tenemos delante porque no son lo que queremos o esperamos. Sin embargo, en un momento claro,
Uno de sus esclavos que estaba con él se acercó a Naamán y le dijo: «Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo difícil, lo habrías hecho. Entonces, ¿por qué no haces lo que te dijo? Si no quieres seguir enfermo, ¿no sería mejor seguir adelante e intentarlo?». Este sencillo consejo marcó la diferencia. Naamán decide dar un salto de fe porque las palabras de su criado le hicieron sentirse humilde. Fue contra su voluntad, pero fue al Jordán e hizo lo que le dijeron 7 veces. Se produce el milagro. La 7ª vez, Naamán sale del agua completamente curado. Su piel se ve como cuando era joven. Estuvo a punto de no curarse a causa de su orgullo, pero la humildad y la lealtad finalmente lo vencieron. Esto que hizo Naamán nos enseña una gran lección sobre lo importante que es seguir las indicaciones de Dios, aunque no las entendamos o pensemos que son lo que creemos que son. La mayoría de las veces, Dios nos pide que hagamos algo que es fácil o que incluso va en contra de lo que queremos hacer. Pero es entonces cuando realmente se produce el milagro. Personas que leen la Biblia, ¿alguna vez han sentido que no sabían cómo Dios estaba obrando en sus vidas? ¿O alguna vez han tenido que tragarse su orgullo y creer en algo simple pero muy fuerte? Comparte tus historias en los comentarios. La historia de Naamán va mucho más allá de curarse de la lepra. Nos muestra cómo ser humildes y obedecer, y cómo dejar ir nuestro orgullo puede llevar a que sucedan cosas asombrosas en nuestras vidas. Una de las primeras cosas en las que podemos pensar es cómo el orgullo nos impide ver las cosas buenas de Dios. Naamán era un líder poderoso, rico y conocido. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería y a ser muy bien atendido. Sin embargo, Dios no siguió las reglas cuando decidió sanarlo. En lugar de eso, le dijo a Naamán que diera un paso de fe. ¿Cuántas veces el orgullo nos impide ver lo que Dios está haciendo? A veces pensamos que la respuesta a nuestros problemas tiene que llegar de una determinada y gran manera. Esperamos que sucedan cosas buenas con grandes señales o, como Naamán, queremos que se haga algo digno de nuestro estatus para ayudarnos a mejorar o resolver un problema. Pero Dios a menudo hace cosas fáciles que no esperamos. Naamán fue curado por algo que parecía pequeño y sin importancia, como un simple baño en el río Jordán. Otra idea principal de esta historia es la humildad. Tuvo que dejar de lado su orgullo para curarse. Tuvo que hacer algo que no le parecía digno de su atención. Pensaba que no era lo suficientemente importante o grande. Pero la curación no se produjo hasta que dejó a un lado su orgullo y decidió seguirle. Cosas como esta suceden a menudo en nuestro camino de fe. Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos del todo o que no parecen encallar con lo que pensamos que es la mejor manera de resolver el problema. No podemos ver todo el plan, pero aún así Dios nos recompensa cuando elegimos confiar. La sencilla confianza que mostró la joven ayudante de Naamán es otra lección importante. No era importante ni poderosa, pero fue leal y lo suficientemente valiente como para decirle a Naamán que buscara al profeta. Muchos milagros comienzan con actos sencillos y humildes. Esto nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, sin importar nuestra posición social o lugar. Pero, ¿qué hay de ti, guardián de las Escrituras? ¿Alguna vez Dios te ha pedido que seas humilde o que hagas algo sencillo que no entendías del todo? A algunas personas les cuesta obedecer, pero siempre compensa con creces. Cuéntanos cómo el hecho de ser humilde o de seguir las reglas de Dios ha cambiado tu relación con Él. Aunque la curación de Naamán es un gran milagro, hay algunas cuestiones sobre las que discuten los eruditos e incluso las personas que leen la Biblia. La historia no es tan fácil como parece al principio, y hay algunos puntos interesantes que nos hacen reflexionar. Uno de los primeros problemas es cómo reaccionó Naamán cuando le dijeron que se bañara en el Jordán. Como ya hemos comentado, se enfadó y se sintió orgulloso y rechazó el primer plan. Pero, ¿por qué sentía realmente esto? Algunas personas piensan que el orgullo de Naamán no era lo único que estaba en juego, también había cuestiones religiosas y culturales. Muchas personas de otros países pensaban que el río Jordán era sucio o incluso menos importante que los ríos de sus propios países. No era el río más respetado de la zona. Por lo tanto, Naamán podría haber pensado que este acto de lavarse en el Jordán no solo era una tontería, sino que también iba en contra de lo que él pensaba que era santo y puro. ¿Qué sentido tenía? Eliseo podría haber ido él mismo a Naamán. Aunque la Biblia no lo dice con seguridad, muchos expertos creen que la decisión de Eliseo de marcharse no fue por falta de respeto, sino para demostrar que la curación no dependía del profeta, sino de hacer lo que Dios dice. El hecho de que Eliseo enviara un mensajero también demuestra una verdad importante: la curación no se debió al poder de una persona, sino a la bondad de Dios,
que se manifestó a través de una acción sencilla, incluso sin importancia. La fe sencilla de la joven sirvienta israelita que le dijo a Naamán que buscara a Eliseo es otro hecho interesante. Aunque era una esclava, esta joven tuvo las agallas de actuar con fe y bondad, a pesar de que estaba completamente indefensa, expuesta a que le hicieran daño. Naamán no era una amenaza para ella, lo veía como alguien que necesitaba ayuda. La maravilla que hizo Naamán comenzó con esta simple fe. ¿Cómo puede Dios utilizarnos, incluso cuando parecemos débiles o sin importancia? Es algo que nos preguntamos a menudo. La historia de Naamán nos muestra que Dios puede hacer grandes cosas a través de cualquiera, en cualquier lugar. Un último pensamiento que vale la pena considerar es lo que significa el número 7. Naamán tuvo que sumergir su pie 7 veces en el río Jordán por una razón. En la Biblia, el número 7 tiene un profundo sentido de culminación y belleza. Dios no solo curó a Naamán, sino que lo curó completamente siguiendo los pasos exactos que se le dieron. Sumergirse 7 veces en el río es una imagen de cómo la confianza total en Dios y la fe conducen a un milagro. ¿Qué piensa usted de estas cosas extrañas, la gente que sigue la Biblia? Cuando Dios te dio instrucciones, no siempre tenían sentido, parecían difíciles, pero al final entendiste lo que intentaban decirte. Comparte tus pensamientos a continuación, nos encantaría saber de ti. La historia de Naamán no trata solo de curar su cuerpo, sino también de cambiar su interior. La verdadera maravilla no estaba en el río Jordán, sino en el corazón de Naamán, roto por su orgullo y reparado por su obediencia y humildad. Este viaje nos ha enseñado que Dios a menudo quiere que hagamos cosas sencillas y humildes, incluso cuando nuestros pensamientos y nuestro orgullo nos dicen lo contrario. Naamán estuvo a punto de perderse la curación porque no quiso abandonar sus esperanzas y confiar en el plan de Dios. Sin embargo, sintió la plenitud de la gracia de Dios cuando decidió seguirlo. Su vida cambió por completo. A nosotros también se nos pide que hagamos lo que hizo Naamán. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces cuestionamos el plan de Dios porque somos orgullosos o porque la forma en que nos lo muestra no se ajusta a lo que queremos? La mayoría de las veces, la llamada de Dios no es para algo grande y asombroso que vemos, sino para un simple compromiso diario que nos cambia cuando lo seguimos con fe. Si Dios te dice algo, ¿estás dispuesto a aceptarlo aunque no tenga sentido, parezca demasiado fácil? Puede que Dios nos esté diciendo que demos el pequeño paso que necesitamos dar para alcanzar la maravilla que ha planeado para nosotros. Recuerda que cada vez que somos humildes y seguimos las reglas de Dios, nos acercamos más a experimentar sus asombrosas obras en nuestras vidas. Como personas que protegemos la Biblia, nuestro trabajo es creer en lo que dice, seguirla aunque no sepamos el camino, y confiar en que el poder de Dios se manifestará en nosotros y en los demás. Antes de irnos, recuerda que eres un guardián de las Escrituras y que es tu trabajo vivir la palabra por el bien del reino. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, deja un like y comparte esta palabra con personas que necesitan escucharla. Deja tus ideas abajo y cuéntanos, ¿qué acción de fe necesitas tomar para que Dios cambie tu vida? Guardianes, hasta el próximo video. Recuerda que Dios quiere que hagas grandes cosas, pero tienes que empezar por ser humilde y seguir su ejemplo.